Casi todos los clientes que tenemos en la agencia es ¿cómo hago para vender más? O cuando a veces contratan los servicios de nuestra agencia, ¿no? Es con la esperanza de que con usted voy a vender más. La primera es porque yo siempre he estado en ventas, ya siempre desde muy pequeño en la universidad, todos los 5 años he estado en ventas, me gusta el tema de ventas, pero el cliente viene con esa esperanza de que al depositar su confianza, su dinero y su tiempo en nosotros, espera de que lo podamos ayudar en ventas, ¿no? Nunca subestimes a la competencia, por más chiquitito que sea. Desde luego. No, ¿qué va? Ellos están comenzando, yo llevo 20 años, 30 años en el mercado. O sea, pero ¿por qué tocamos este tema de la competencia? Porque las ventas... Listo. Ya. Ustedes me avisan, ya, ¿no? ¿Confirmas? Estamos en vivo, ¿no? Chévere, chévere, listo, ya estamos en vivo, estamos así, acá con chicos desde Switchers. Acá acabamos de tener algo en común que después saliendo de esto vamos a conversar bastante. Así es, Alex. Buen día a todos también ustedes. Estamos aquí una vez más en un episodio más. Bueno, acá nos encontramos en los estudios, ¿no? De Bloom Studio, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, quizás no vale regresar, ¿no? Porque es nuestro en vivo, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta mañana. Pero vamos a hablar hoy de un tema muy importante, ¿no, Alex? Un tema que adolece hoy en día mucho en las empresas y que, ¿por qué no decir casi todos los clientes nos preguntan, ¿no? Cada día, ¿no? Entonces, el tema que vamos a abarcar el día de hoy, ¿no? Son las 10:52, esperamos ser muy productivos con este podcast que vamos a realizar. La pregunta que nos hacen, ¿no? La gran mayoría de nuestros consumidores, de nuestros clientes de la agencia, ¿cómo vender más, ¿no? O ¿cómo vendo más, ¿no? Entonces, y a veces cuando conversamos con Alex y todo ello, cae como una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, porque a ver, ¿cómo más le oriento, cómo más le ayudo a mi cliente para que también él venda más, ¿no? Porque recordamos que todo es una cadena, ¿no? O sea, tú vendes, tú ganas, yo también gano, o sea, todos ganamos al final, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tocar en estos momentos, ¿cómo vendo más, ¿no? ¿Cómo vender más? Porque el problema ya está ahí muchas veces, Alex, pero, o sea, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, pero no vendo más. O sea, ¿qué hago? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Que surge cada día. Y a veces los clientes, Alex, sueñan con esto, no pueden ni dormir, pensando de que al día siguiente quizás las cosas van a mejorar, ¿no? O sea, no sé si tú nos puedes ayudar en esta mañana, Alex, respondiendo esta pregunta, que es clave, ¿no? Sí, ¿sabes? Primero, a ver, el tema de las ventas es algo que yo necesitaba comunicar, necesito decirlo, es algo que todos los días está en mi interior por varios motivos, ¿ya? La primera es porque yo siempre he estado en ventas, ya siempre desde muy pequeño en la universidad, todos los 5 años he estado en ventas, me gusta el tema de ventas, abrí la agencia y la agencia es de publicidad pero con un cerebro de ventas. Y segundo, porque casi todos, no todos, ¿no? Casi todos los clientes que tenemos en la agencia es ¿cómo hago para vender más? O cuando a veces contratan los servicios de nuestra agencia, ¿no? Es con la esperanza de que con usted voy a vender más. Pero yo digo, pero es que yo no soy una agencia de ventas, soy un canal de publicidad. Pero el cliente viene con esa esperanza de que al depositar su confianza, su dinero y su tiempo en nosotros, espera de que lo podamos ayudar en ventas, ¿no? Y entonces, Elisa, tú sabrás, es algo que me preocupa todos los días, es algo que yo quiero hacer con mis clientes todos los días y es algo que voy revisando, voy leyendo cómo mejorar. Y hoy vamos a hablar un poco de realmente primero yo pienso de entender el principio, ya de saber qué es ventas, qué es publicidad, qué es marketing. Si contrato, por ejemplo, a nuestra agencia o si contrato a una agencia de marketing, ¿se va a encargar de mis ventas? ¿Se va a encargar de marketing? ¿Se va a encargar de publicidad? ¿De qué se va a encargar? ¿No? O sea, yo voy a pensar en este momento como que si un cliente viniera acá con la esperanza de que yo le pueda hacer las ventas y le voy a hablar desde ese punto de vista.
Claro, desde luego que sí. De hecho, la parte inicial de lo que parte todo lo en estos momentos es, primero tengo que entender al mercado, ¿no? O sea, vamos a partir desde ese punto, ¿no? Luego vamos a tocar cuáles serían esas variables internas, las variables externas, para que ustedes puedan conocer un poquito más según lo que Alex nos va a comentar en esta mañana, ya que él pues lo vive cada día con diferentes rubros, diferentes cosas que él pasa, ¿no? Con los clientes. Entonces, Alex, yo te pregunto, ¿no? En esta primera parte, donde viene a ser la parte del entendimiento, ¿no? Al mercado. Vamos a partir desde este punto, ¿te parece? Sí, me encanta. Mira, puede parecer un poco aburrido. De repente, si estás mirando este video en vivo o lo vas a ver después en el podcast grabado, puede sonar un poco aburrido que te voy a hablar de los fundamentos. Había un curso que llevábamos en la universidad de fundamentos de marketing, ¿no? Sí, pero sabes una cosa, que aparentemente eso sí o sí debemos conocerlo, ¿no? Mucho más los emprendedores, ¿no? Conocer esta parte, los que están en el rubro de sus negocios. Porque algunos de ellos quizás se preguntan, ¿no? Oye, pero ¿por qué mi competencia vende más que yo, ¿no? Aparentemente. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esto cuando algunos clientes nos dicen, pero yo he visto que tal empresa siento que vende más? Ajá. Por eso, vamos a hablar en esa parte, como tú dices, de entender al mercado. Ahora, hay que entender unos fundamentos muy básicos. A ver, yo estoy queriendo crear, Elisa, te comento, un contenido, y si es posible lo podemos hacer un podcast más. ¿Cuán importante es para el empresario que no sabe de marketing, pero es experto en su rubro, cuán importante es que sepa los fundamentos de marketing y que sepa los fundamentos de cómo se trabaja en una red social? Porque hay clientes que a veces nos dicen, mira, podemos hacer los videos, los contenidos, y eso lo programamos también en TikTok, y eso lo sacamos en Instagram, y todo en una sola, y nos ahorramos el presupuesto. Y le digo, es que no funciona así. Bueno, a veces son insistentes, digo, ya, está bien, digo, en mente, pero también voy diciendo, es que no funciona así. Lo que creamos para TikTok es muy diferente para Facebook y es muy diferente para Instagram. Entonces, el primer ejercicio, el primer trabajo que tienes que hacer tú si tienes un negocio es entender el mercado. Yo tenía una ponencia el día martes, ¿no? Y le dije, mira, olvídese de todo, pero el trabajo para vender más es entender el mercado. Y para entender un poco más esto de qué significa entender el mercado, es más o menos llevándolo al ámbito de la pareja, de los esposos. Yo digo, mientras más conoces a tu esposo, más se van a entender, más se van a amar. Mientras más conoces a tu esposa, más se van a amar. Pero la pregunta es, ¿y cuándo termino de conocerlo? Creo que nunca. Creo que nunca. Pero si se dan cuenta, mientras más nos conocemos, si tienes un enamorado, un novio, una novia, mientras más le conoces, más le vas a entender y mejor va a surgir la relación. Es lo mismo en el ámbito empresarial, en el ámbito de las ventas, ¿no? Hay que conocer al cliente. Y conocer al cliente significa entender por qué me compra, por qué no me compra, por qué le compró a la competencia, por qué dice que es muy caro, por qué dice que mi servicio no sirve o por qué le encanta mi producto, ¿no? Ahora, ese entendimiento es un trabajo del día a día. Ahora, ¿cómo hago entonces para entender mi mercado, ¿no? ¿Cómo hago para entender a mi cliente? Hay una autora que a mí me encanta, que yo lo sigo desde que lo descubrí, su primer libro en internet lo encontré, y es Cristina Quiñones, ¿no? Sí, y ella tiene una frase muy hermosa que dice, pisa la calle. O sea, su chamba de ella, en resumen, es sacarle al gerente del banco de crédito, sacarle al gerente de Alicor del escritorio ahí con su supercomputadora y todo, y dice, ¿sabes qué? Vamos a la calle y conoce a tu cliente, ¿no? Esa chamba es lo que tenemos que estar haciendo como emprendedores, como empresarios, de entender al cliente, sus comportamientos, sus hábitos, ¿no? Y lo otro es que cuando vamos a vender, es entender que quienes compran son personas que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen comportamientos. Y ahí viene un primer aprendizaje. Muy bien. Lo que tú decías, ¿no? Cuán peligroso es muchas veces cuando sacamos un producto o un servicio al mercado, y sacarlo ya, y al final, o sea, no conozco a mi cliente, pero ¿quién me va a comprar? ¿No? Entonces, esto, ¿cuánto repercute esto en la empresa, ¿no? Ese peligro que pueda pasar en el empresario, en el emprendedor, cuando tú vas a querer vender algo sin conocer a tu cliente, lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Creo que el libro que mencionaste, de alguna u otra forma, nos ayuda, porque afuera ya vemos la realidad, las ideas surgen, nacen, y tú puedes traerlas también esas mismas para tu empresa, ¿no? Y poder mejorar con
con cada una de las personas que atendemos, ¿no? Claro, esa frase, esa primera etapa de conocer el mercado, en marketing un poco mucho más profesionalizado lo llamamos investigación de mercados. O sea, salir, hacer encuestas, preguntar, observación. Y hay muchas herramientas para conocer el mercado, ¿no? Pero te cuento un caso una vez, que tú lo conoces y siempre lo comparto. Una vez, como que en el 2019, 20 más o menos, se nos acercó un cliente y me dice, estoy abriendo una empresa de agua. O sea, envasar agua en garrafones de 20 litros, de 10 litros y salir al mercado. Lo tengo todo, me dice, pero no sé si hay mercado aquí en Juliaca. Y tú sabes, nosotros venimos de Tarapoto y en Tarapoto ese es un negociazo, ¿no? Pero allá el garrafón de agua está a 4 soles, 5 soles. No duele pagar como acá. Claro, y aquí estaba, en aquel entonces estaba 20 soles. San Luis estaba 24 soles, Cielo estaba como 20 soles y había 1 o 2 empresas que ya estaban y vendían 20 soles el garrafón de agua. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo decía, si en Tarapoto cuesta 4, cuesta 5 y aquí 20 soles, 17 soles. O sea, y la materia prima es la misma, es el agua, no cuesta, entre comillas, no solo hay que pedir permiso a Lana. No, entonces, ¿por qué? Entonces, cuando un negocio todavía no ha comenzado, pueden pasar, en mi mente digo, pueden pasar 2 cosas. O es un negocio wow que hemos descubierto, o simplemente no hay mercado y por eso nadie se vende. Entonces digo, mira, vamos a hacer algo bien práctico. Ya compró las máquinas, me dice, no todavía. Vamos a hacer investigación de mercado. Uy, pero eso ¿cuánto costará? Me dice, ¿no? Para eso yo ya me había preparado un poco. Quiero empezar, dicen algunos, ¿no? Ya me había preparado un poco en Business Model Canvas y otras herramientas de investigación y otras herramientas de emprendedurismo, ¿no? Le digo, no te preocupes. Lo único que necesito es que me imprimas un 100 de tarjetas, que te pongas ahí gerente tal, el nombre de tu empresa, el número de celular, si quieres ficticio, todo, y vamos a salir a hacer preventa. Me dice, pero ¿cómo vamos a salir si todavía no tengo nada? No es necesario, ¿no? Y todo esto no es que se me nació a mí, sino que, como te digo, parte de la formación, parte de este libro y este libro de Business Model Canvas. Lo recomiendo, ¿no? Business Model, el método Lean Startup. El método Lean Startup dice, saca un prototipo mínimo, sácalo al mercado, pruébalo y mejora. Y dije, ¿sabes qué? Vamos, le dije al cliente, vamos con tarjetas, vienes tal día y nos vamos a vender, para empezar, por las boticas. Vino ese día, salimos, ¿no? Y con las tarjetitas, hola, ¿qué tal? Mira, somos empresarios, estamos abriendo una empresa de agua y estamos vendiendo el agua para empezar un poco más barato a 15 soles cada garrafón. Y estamos sacando pedidos para la siguiente semana. ¿Le gustaría? Ah, sí, a mí me venden o sea, ya de una vez sacar pedidos. Ventas. Ah, sí, a mí me venden a 17, ¿no? De 10 que hicimos la encuesta, 4 nos pidieron. Wow. Teníamos 4 ventas. Y ustedes no tenían, pero ni las máquinas. Solo la idea, pero teníamos 4 ventas. Claro. Sin haber comprado máquinas, sin haber invertido en nada absolutamente, solo encontrado la necesidad de mercado. Entonces, eso es entender el mercado, eso es hacer investigación de mercado, descubrir si hay mercado para mis productos. Miren ustedes, interesante lo que nos comenta Alex. La primera parte que estamos tocando en este momento es, pues, cómo yo voy a conocer el mercado, ¿no? ¿Cuán importante es eso, Alex? Primero tengo que entender el mercado, cómo se comporta, porque hoy en día el mercado pues, es muy cambiante, ¿no? Lo que hoy le gusta, mañana ya no le gusta y así sucesivamente. Y yo quiero preguntarte otras cositas más que también esto adolecen en las empresas, que de alguna otra forma las empresas han tenido que reinventarse y ver la manera de cómo sacar adelante pues su producto, porque ya estamos en la cancha, ya no podemos dar paso atrás. De eso vivo, es mi negocio y yo tengo que ver la forma de cómo hacer de que mi producto o mi servicio supere cada día, mejore. Un poquito, yo quiero que tú me comentes sobre lo que son los factores externos, ¿no? ¿Por qué crees tú que una empresa, cuando aparece un competidor fuerte, algunas de ellas tienen miedo? Pero ahí dice, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago yo como empresa cuando aparece un nuevo competidor que es fuerte? O de repente ese competidor que estaba rogando que no aparezca, de repente de la noche a la mañana, ¡plum! Y todavía se coloca frente donde tú estás. O sea, ¿cuál sería de repente una orientación que las personas que nos están mirando, o sea, qué hacer? Algunos ponen, pues, subo mis precios, me voy a otro lado. ¿Cómo puedo hacer frente a este competidor? Mira, ¿qué crees tú? Claro, has hablado de 2 cosas. Primero, factores externos, y un factor externo es la competencia. Ajá. Yo tengo 2 cosas que siempre me escuchas decir.
la competencia es buena. Ujú. Es muy buena la competencia. De hecho, yo tenía un problema de competencia cuando comenzamos la agencia, como te decía. Cuando yo comencé la agencia no había competidores, entre comillas, ¿no? Entonces el cliente no me podía comparar con nadie. Entonces, aparentemente me están haciendo bien el trabajo, no me están haciendo bien, hasta que apareció uno por ahí y se fue y vio que no era tan igual y regresó con nosotros. O sea, la competencia es buena. Y segundo consejo, y eso lo dice también un autor, nunca subestimes a la competencia, por más chiquitito que sea. Desde luego. No, ¿qué va? Ellos están comenzando, yo llevo 20 años, 30 años en el mercado. O sea, pero ¿por qué tocamos ese tema de la competencia? Porque las ventas, ¿ya? Las ventas no solo dependen de la publicidad. Así es. O sea, no es que tengo el producto, le mando publicidad, uy, ya sucede lo maravilloso, no. Las ventas es un tema netamente, es una parte de todo lo que yo tengo que manejar como empresa. O sea, hay que conocer factores internos para que influyan en la venta y factores externos para que influyan en la venta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un negocio y no estás vendiendo más y estás pagando publicidad, entonces digo, oye, tengo el negocio, tengo buen producto, estoy pagando publicidad y aún así no vendo. ¿Por qué? Hay que entender algo, que hay cosas que tú no puedes controlar como la competencia. Puede que no estés vendiendo más porque tu competencia tiene un mayor posicionamiento, porque tu competencia tiene un precio más cómodo, porque tu competencia tiene un mejor producto. Y si tú me dices, no tengo competencia muy cercana, pero ¿por qué no vendo más? Y ahí viene ese tema de entender el mercado, que es un factor externo también, ¿no? Quizás el mercado no está preparado para tu producto o servicio. Una vez yo tenía un cliente que concluimos en eso, ¿no? Que ya no había mercado para ese producto. Entonces, eso es muy importante conocer, entender que hay factores externos como la competencia, las políticas, factores externos de repente como el comportamiento social, la cultura de la gente. Y nosotros somos de Tarapoto, imagínate vender Juanes aquí en Juliaca. Y por más marketing. Bueno, algunos le van a comprar, ¿no? Ya, Pero claro, no todo. pero imagínate tener Juanes y vender aquí, abrir un Claro. restaurante de Juanes aquí en Juliaca. Y digo, ¿por qué no vendo más? Si soy el mejor mercadólogo, le meto publicidad. Oye, la gente no está No acostumbrada todos les a comer gusta. Juanes, Ajá, ¿no? desde Y entonces, no es que es un tema de marketing, sino también es de investigación de mercado, ¿no? Y lo otro es el tema que estamos hablando, pues, de la competencia. Muchas veces no podemos avanzar más porque la competencia ya tiene un mercado ganado. Ya tiene un mercado ganado, ¿no? Pero yo puedo quitar esa parte de los consumidores, de los clientes de la competencia, ¿no? Quizás que ellos ya han tenido. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo creo que acá encajan lo que son las variables internas de la empresa, Ajá. ¿no? Donde eso la empresa sí o sí tiene control dentro de esas variables internas, comparándolo quizás con las externas, ¿no? Como dijiste tú, viene de afuera, no se puede controlar, una pandemia o en fin, ¿no? Pero una parte importante dentro de la variable interna, Alex, es que tú puedas comentarnos sobre la importancia o cuán importante es la atención al cliente para poder vender más. ¿Tú crees que eso influye o no influye en los negocios? Te voy a contar el caso que sucedió en una empresa, en nuestra agencia, para entender cuán importante es. Mira, Ajá. el cliente tiene un buen servicio. Vamos a suponerte, es una clínica estética. Y es buena. Es buena. La clínica estética ya tiene un posicionamiento, pero quiere vender más. Y va a nuestra agencia por buscar servicios de publicidad. Pero a veces el cliente, mira, quiero vender más y voy a buscar publicidad. ¿Entiendes el concepto que hay detrás del empresario de que, estos chicos, estos señores son buenos, hacen marketing, entonces quiero aumentar mis ventas, voy a buscar publicidad. Pago la publicidad, espero que haya más ventas. Sí sube un poco, pero no mucho. No mucho. Y entonces el cliente dice, ¿por qué no vendo más? Si estoy pagando a la mejor agencia de marketing, si estoy pagando profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Detrás de quién está contestando tu WhatsApp, quién Y está ahí- dando la primera cara cuando tú no estás. O sea, son muchos los factores, ¿no? Ahí el punto. Entonces, nosotros como agencia o como publicidad les entregamos leads, o sea, hacemos mostrar el producto, en ese caso la clínica, a la gente, y la gente puede ingresar interno de más información, quiero agendar una cita, necesito hablar con el doctor, dónde están ubicados, y si nadie contesta el WhatsApp, no va a haber ventas. Desde luego. ¿No? O sea, es un proceso de tener un buen producto, tener instalado un buen canal de comunicación o una buena publicidad y tener un equipo de ventas. Porque si solo buen producto, buena publicidad con una buena agencia, pero no tienes un buen equipo de ventas, no sucede bien. Ahora,
no solo necesitas un equipo de ventas, necesitas herramientas de ventas. Porque tenemos un cliente que tiene y todavía sigue teniendo el problema. Tiene buenos servicios, trabaja con nosotros, con la agencia, y tiene un equipo de ventas más o menos de 6 vendedores que están todo el día con el teléfono y aún así no llega a las metas. ¿Qué hace falta ahí? Herramientas de ventas. Ahí entra un CRM que es clave para poder administrar las ventas. Ahí entra una herramienta de un chatbot que ya puede ser lo tradicional o un chatbot que hoy con inteligencia artificial para administrar las ventas. Y te cuento un caso más para entender este ciclo. Teníamos un cliente, ¿ya? Que le dieron la exclusividad de la venta de un proyecto inmobiliario. Y ese cliente, como conocía parte de nuestros servicios, contrató a la agencia. Entonces, yo sabía que eso se va a vender así de rápido porque la ubicación es muy buena, es estratégica. Cada lote estaba como casi $30,000, $40,000. Dije, lo vamos a vender. Hicimos muy buenos videos, muy buena publicidad. Este cliente también invertía relativamente con buen presupuesto. Pero siempre casi a la semana era, Alex, no vendo. Le digo, pero la publicidad está funcionando bien. O sea, nunca he visto tan barato publicidad. Y para lotes de $30,000 a $40,000. No vendo. Pasó como 3 meses y efectivamente no vendió. O sea, no vendió mucho. Y eso me hace sentir qué un preocupación, poco... Exacto, ¿no? o sea, yo como agencia, a mí me preocupa, digo, ¿cómo hago para que este cliente pueda vender más? Pero también entiendo que no todo depende de la publicidad. Entonces, el empresario que le dio la exclusividad le cortó, ¿no? Le cortó esa exclusividad y él mismo empezó a vender y contrató a nuestros servicios de agencia. O sea, mismo producto, misma agencia, mismas estrategias. Pero aquí viene lo guau. Menos presupuesto que la primera... primeros vendedores. ¿Qué hice yo? Mismos videos, misma estrategia, pero menos presupuesto. ¿Pero qué hizo él? Instaló un CRM y un vendedor más él. Wow. Hizo un lanzamiento y en su primer lanzamiento más de 10 lotes vendidos. O sea, solamente por la cuestión de crear eso, ¿no? De tener un sistema. O sea, producto, publicidad y ventas. Esas 3. Porque si es producto y publicidad y no hay nadie en ventas, no sucede la magia. No sucede la magia. Por más que tú pagues a la mejor agencia, no te va a funcionar. Si es una agencia de publicidad, bien. Ahora, hay agencias que se encargan desde la publicidad. No sé si has visto estas publicidades de empresario. Te garantizo, bajo contrato, 20 a 30 clientes mensuales, si no, no me pagas. Eso es lo que todo el mundo quiere. Digo, wow, ¿no? Y justo un día yo estaba hablando con un nuevo cliente. Le digo, mira, vamos a trabajar con este plan, vamos a hacer este tipo de contenidos, vamos a trabajar estas redes sociales, todo. Me dice, ya, genial, Alex, vamos a comenzar a trabajar. Y para la tarde me envía justo uno de estos videos de empresario, ¿no? Te garantizo 20 a 30 clientes mensuales, si no, no me pagas. Me dice, Alex, así como con esta garantía podemos trabajar contigo. Me dice, ¿no? Y yo le digo, wow. Digo, podríamos trabajar, o sea, no están diciéndote mentiras, ¿no? Pero vamos a hacer la simulación de que tú quieras trabajar con esta empresa. Y le digo, te puedo asegurar que esta agencia, esta empresa, tiene un sistema instalado desde la publicidad hasta las ventas. O sea, necesita tener todo lo que yo tengo en mi agencia. Aparte necesita una área de ventas de vendedores y aparte necesita un área de herramientas como CRM, chatbot, seguimientos y todo. Digo, vamos a hacer la simulación. Agarramos el teléfono y le di clic en más información, ¿no? Y dice, ¿cuánto quieres ganar o cuánto es tu proyección mensual de ventas? 100,000, 50,000, 200,000. Digo, ya, ponle 100,000. ¿No? 100,000 al mes quieres vender. Listo. Después haré otra pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir para llegar a esa meta? Y te da ahí $1,000, $2,000, $3,000, $1,000. Ese presupuesto no tengo. Es que cuesta. Claro. No cuesta. Ahora, ya, ponle $1,000. Dice, ¿y cuánto vas a invertir en tu pauta publicitaria? $3,000 soles, $5,000 soles. Le digo, ya, 3,000 más $1,000, ¿cuántos son ahí? Son como 7,000 soles. Con 7,000 soles yo te instalo mi agencia y te instalo 2 vendedores más y hacemos toda la magia. O sea, no es que no se pueda, sí se puede. Hay agencias que se encargan de esto, pero hay que tener el sistema completo. ¿No? Por eso que si tienes producto, tienes publicidad, pero no atiendes bien, no respondes bien, te pasas 3 minutos en WhatsApp sin responder, ya perdiste un cliente. Ya perdiste un cliente. Porque ese mismo cliente que te acaba de enviar un WhatsApp a ti,
también lo envío a 3 a 4 empresas más preguntando por el mismo producto o servicio que tú vendes. ¿Por qué motivo? Porque los algoritmos tanto de TikTok como de Facebook, hoy yo pregunto más información, por ejemplo, por un par de zapatos, al instante, en cuestión de segundos, el Facebook y TikTok se adapta a esa pregunta que yo acabo de hacer y me empieza a mostrar de los mismos productos de los competidores. Y también le cliqué al resto. Y si no respondí en 2-3 minutos, ya perdí un cliente. Cuán importante es responder en el momento, ¿no? Sí. Miren, hasta el momento estamos viendo la importancia de poder identificar bien a nuestro mercado, las variables internas y externas que afectan a la empresa, ¿no? Lo que Alex ya nos acaba de comentar, cuán importante es la atención, tener un sistema y todo para que te pueda agilizar, ¿no? El trabajo. Mientras tú vas gestionando otras cosas en tu negocio, entonces ellos van hablando por ti, pero hay que darle el seguimiento, ¿no? De que estén haciéndolo bien, porque muchas veces pagamos, invertimos mucha plata, pero al final, o sea, no tengo las personas adecuadas que me están ayudando con eso, ¿no? Que en esos 3 minutos o segundos, ¿no? Qué bueno, minutos, segundos, que el cliente te pregunta, lo puedes agarrar en su momento y puedes hacer una venta, ¿no? Entonces, recordemos eso a todos los que nos están mirando, ¿no? Para que ustedes puedan también hacer la réplica en sus negocios. Otras palabras que siempre he escuchado, Alex, en el mundo de lo que son los negocios, tanto lo que es marketing y ventas, y algunos de repente lo toman por igual, o algunos sí conocen la diferencia entre lo que es marketing y ventas. Uh-huh. Tú dices, es marketing, dicen algunos, ¿no? No, es que no es marketing, pero eso es, ¿no? Entonces, ¿nos puedes aclarar un poquito esto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y ventas? A veces yo pienso que es, para mí, redundante estar explicando, porque es súper sencillo, digo. Es súper fácil entender qué es marketing, qué es publicidad, incluso qué es ventas, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo. Por eso decía, a veces es necesario regresar a lo fundamental para entenderlo bien. O sea, las ventas es un objetivo del marketing. Del marketing. ¿Ya? Y la publicidad es una herramienta del marketing. A mí me encanta mucho el ejemplo que una vez hizo aquí Rolando Arellano, explicando qué es marketing, qué es ventas y todo, y qué es publicidad, ¿no? Una vez estaban 3 ciegos en el bosque, ¿no? Y estaban caminando y uno se topó con un elefante. Los 3 se toparon con un elefante. Y uno dijo, oh, creo que estoy frente a una columna, ¿no? Y se estaba agarrando en las patas del elefante, ¿no? Y el otro estaba caminando y se agarró en la trompa del elefante. ¿Y qué dijo? ¿Ya? Se agarró en la trompa del elefante. Dijo, no, un elefante es como una larga manguera de bomberos, decía, ¿no? Y el otro estaba caminando y se agarró de las orejas del elefante y dijo, no, un elefante son como inmensos abanicos. O sea, todo es diferente. Claro, todo eso es un elefante. Pero solamente una columna no es un elefante. Igual, o sea, publicidad, ventas, atención al cliente, todo es marketing. Pero no es solamente eso. Por eso es que cuando una empresa busca marketing, realmente lo que está buscando es vender más y lo que está buscando es vendedores, ¿no? Está buscando aumentar sus ventas a través de herramientas de marketing. Uh-huh. Uh-huh. Algunos quizás pueden preguntar, pero ¿en qué momento o cuál es el momento apropiado para yo hacer una campaña publicitaria? Ajá. Porque he escuchado a algunos clientes que dicen, no, ya es la temporada, voy a hacer, o todavía estoy esperando fin de año para hacer mi publicidad pagada. Uh-huh. Según tu experiencia que tú pasas con los clientes, ¿qué consejo darías en qué momento correcto hacer esas campañas pagadas? Una buena publicidad o hacer publicidad puede ser el inicio de tu crecimiento o también el inicio de tu destrucción, ¿ya? Hay casos de clientes, por ejemplo, que tenemos en la agencia que cuando comenzamos la publicidad no están preparados para recepcionar esa gran cantidad de interesados y por lo tanto no vendieron nada y es una inversión en vano. Entonces, siempre que, por ejemplo, vamos a trabajar en la agencia, le digo, para mí pregunta clave es esto. ¿Quién va a contestar el WhatsApp? Y cuando me dice, yo voy a contestar, en mi mente digo, yes. Es que nadie vende mejor que el dueño.
¿Ya? Interesante. Cuando eres pequeño, obviamente, nadie vende mejor que el dueño. Pero cuando me dice, le digo, ¿quién va a contestar el WhatsApp? Me dice, sí, aquí la secretaria, la asistente. Digo, uy. ¿Cuánto conoce la secretaria? ¿no? Ajá. No, incluso la secretaria puede estar 10, 5 años, ¿no? Pero digo, uy, ya. Y entonces le digo, mira, vamos a trabajar conmigo el tema de publicidad y te sugiero que tu asistente, tu secretaria, quien va a contestar el WhatsApp, tenga unos conocimientos básicos de ventas y atención al cliente. O sea, cómprale un curso, dale una formación de ventas, porque es clave eso. Entonces, ¿en qué momento? En el momento que por lo menos tienes preparado las herramientas como un personal de atención, ¿no? Para que pueda administrar cada lead. Es clave eso, ¿no? Ahora, lo otro es que tienes que tener un buen producto o un producto estándar. Porque no puedes sacar cualquier producto, mandarle publicidad, porque la publicidad te va a funcionar. Pero imagínate, si el producto no es de calidad, hasta ahí llegaste. Nada mejor que contestar o responder una llamada que el dueño, que conoce mejor su producto, su servicio. ¿Cuándo estás en la etapa de emprendedor? Claro. Ahora, pero si tú estás ya muy ocupado, reuniones, tienes que viajar, ya pues encárgale a alguien, pero capacítalo, pues, ¿no? Claro. Tómate un tiempito de decirle, explicarle qué es lo que vendes, cómo es el servicio, para que no fracasemos en la venta, ¿no? Porque si no, Sí. al final le echamos la culpa a la agencia, ¿no? No vendí, no Sí. hice eso. Ahora, mira, esto no solo sucede en nuestro entorno, ¿no? En el mundo corporativo, ¿ya? El área de marketing le culpa a los vendedores y Es el la área de cadena. ventas le culpa al área de marketing y el gerente comercial no sabe qué hacer. Los vendedores dicen, no estamos vendiendo, los de marketing, pero sí hemos hecho la publicidad, ¿no? O sea, siempre hay un culpable. Y como dice este autor, no busquemos culpables. Al estilo Adán y Eva, prácticamente. No, la serpiente. No busquemos culpables, ¿no? Aquí la solución es por qué no estoy vendiendo más. Claro. ¿no? Y una parte puede ser la publicidad, otra parte puede ser el tema de la competencia, otra parte puede ser tu área de ventas, que no se está gestionando bien. Como te hacía el ejemplo, ¿no? Con este cliente, con el mismo producto, con la misma agencia, con la misma estrategia y logró vender mucho más. Ujú. Ok, entonces creo que nos queda, Alex, un poquito claro acá lo que es marketing y ventas, la importancia de cómo poder sistematizar esto y que nuestros clientes conozcan también, ¿no? Sobre todo el personal que está apoyándonos. Hay una frase que dice, ¿cómo convierto hoy en día a un cliente infiel en fiel? ¿No? Porque hoy en día, pues, no sé si existe el cliente ideal, no lo sé, acá hay mucho que discrepar, pero mi siguiente pregunta, Alex, es, ¿cómo yo como empresa puedo identificar a ese cliente ideal? Uh-huh. A ver, yo creo que no hay cliente fiel, porque todo es transaccional. Incluso en la vida del matrimonio es transaccional. El amor se sostiene mientras todo esté bien, ¿no? Y en el mundo de los negocios con mucha más razón. Yo soy fiel mientras cumpla mis expectativas, cumpla con su propuesta de valor, pero si no, imagínate, tú dices, no, yo soy fiel a Apple que tienes ahí, ¿no? Imagina que esta computadora empieza a malograrse, empieza a hacerse más compleja, se fue, ¿no? Entonces la fidelidad es una utopía, creo yo, en el mundo de los negocios, porque todo es transaccional. Pero ¿cómo hago? Me decías, ¿cómo hago? ¿Cómo yo identifico a ese cliente ideal? ¿Cómo sé? Porque hay muchos, ¿no? Pero yo, ¿cómo sé si él es mi segmento? Correcto. Ajá. Un poquito más enfocando un poco el tema de ventas, quizás no estoy vendiendo bien porque estoy apuntando al cliente equivocado, ¿no? Entonces, si yo concluyo que estoy apuntando al cliente equivocado, la pregunta es, ¿y cómo encuentro al cliente ideal? Mira, nuevamente ahí es investigación de mercados, ¿no? Sacar el producto, lanzarlo al mercado y recoger esa información. Porque a veces como empresarios, como emprendedores, estamos muy enamorados de nuestro producto, que no podemos ver, todo el mundo me va a comprar. Pero cuando sacas al mercado, ahí te van a dar el feedback.
te pueden decir, mira, la presentación no me gusta, ¿no? El sabor no está agradable, tiene mucho dulce, me atienden mal y tú estás enamorado de tu producto, dices, pero ¿cómo no le va a gustar si el sabor es súper rico, es mejor que tal lugar, ¿no? Pero si la presentación lo he hecho con un mercadólogo, con una agencia de... No, la última palabra lo tiene el cliente. ¿No? Eres el rey. El cliente, sí, ¿no? La última palabra. Entonces, ¿cómo yo identifico a ese cliente ideal? Primero hay muchas herramientas que podemos usar, ¿no? Pero primero haciendo eso, una investigación de mercado, una consulta. ¿Qué le pareció mi producto? ¿No? ¿Qué le puedo mejorar? Y haciendo pues en campo, no desde el WhatsApp, no una llamadita, ¿no? Si ya tienes 2, 3 clientes, siempre pregúntale, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué te hace, qué te parece? ¿No? Encontrar esas opciones. Y como dije, entender qué es lo que está comprando un cliente. Por ejemplo, en mi agencia, ¿ya? En la agencia, yo entiendo que nosotros somos una agencia de publicidad, pero el cliente viene con una expectativa de ventas, o sea, quiere vender más. Entonces, mi compromiso, a pesar que soy de publicidad, me involucro bastante para que ellos puedan vender. ¿No? Entonces, ¿qué les sugiero? Instalemos un CRM, capacita a tu vendedor, contrata a un vendedor, instala un chatbot, cómprate un curso, cómo estás contestando, muéstrame el WhatsApp, a qué horas estás respondiendo. Eso es lo que nosotros entregamos en la agencia después de haberle hecho los anuncios. Bueno, tú contestaste una de mis siguientes preguntas que yo quería hacerte sobre el por qué de venderle a todo el mundo es un error, ¿no? Porque... Bueno, ya nos dijiste una parte, ¿no? Que a veces el cliente está emocionado con su idea porque para él es buenísima, pero simplemente para el cliente no le interesa, ¿no? Entonces, al final el que toma la decisión es él, pues si te compra o no te compra, ¿no? O algo de repente que no le gusta. Yo te pregunto, aparte de esto, Alex, que estamos en la parte de lo que es el cliente ideal. O sea, ¿qué otra información más yo debo conocer de ese cliente? Porque, o sea, yo lo voy a vender a él. Algunas cosas generales que yo debo conocer de mis clientes. Mira, lo primero que debes saber, como decía al inicio, es que el cliente compra por emoción y justifica con la razón. O desde el mundo de marketing decimos, las ventas son 100% emocionales y muy poco racionales. No importa si vamos a comprar un lapicero o si vamos a invertir en un superproyecto, pero las ventas son emocionales, ¿no? Entender las emociones del cliente. Estaba en una conferencia el día martes, como decía, y era un grupo de artesanos, y le digo, ¿por qué crees que el turista compre tu artesanía? ¿No? Y ellos decían, es que por la calidad, es que es con lana de alpaca, decían, ¿no? Es que es hecho manualmente, pero ¿por qué lo compra? Yo le digo, mira, quiero que entiendas esto. Este cliente que viene de Estados Unidos, de Miami, de Nueva York, cuando llega a su ciudad, ¿no? Y se va a su escritorio, se va a trabajar, va a poner ahí en su escritorio un torito de Pucará. Y de Pucará, Puno. Y entonces cuando llega su jefe, o cuando llega alguna persona y va a ver el torito, es una forma de decirle, yo estuve en Puno y tú no. O cuando compra ese suéter, esa chompa, y sale a una reunión familiar con ese suéter de colorcitas y acá dice Puno, Perú, y está en esa reunión familiar, ¿de qué crees que va a ser la conversación? O el mensaje que este turista está enviando al resto que está ahí. Es como que cuando tú tienes Nike, Adidas, si quieres, o iPhone, y todo el mundo tiene, no sé, Samsung. Ese mensaje emocional que estás enviando influye mucho. Pero yo vendo helados, pues, ¿y cómo eso va a influir? ¿No? Entiende por qué compra un helado tu cliente y cómo eso le puede satisfacer. Las cafeterías, por ejemplo, lo entendieron muy bien, ¿no? Antes es café, 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 café. Pero una persona no se va a una cafetería por tomarse solamente un café. Quiere descansar un rato, quiere tener una reunión, quiere conversar, quiere hacer una reunión de negocios de repente. Entonces el negocio no está en el café, sino está en el espacio que tú estás alquilando a esa persona. Y por eso empiezas a enfocarte más en ellos. A veces el cliente quiere ver el momento, como dices tú, ¿no? Claro. O sea, estar ahí, observar, simplemente se siente cómodo, ¿no?
su comodidad y la experiencia que quiere pasar, ¿no? Claro, después hay que entender por qué compra tu producto el cliente, ¿no? Bueno, el cliente de hoy en día es muy cambiante, ¿no? Entonces recordamos eso, reconocemos eso, que tenemos que estar pues analizando cada detalle, ¿no? Y ahora mucho más con la nueva generación, ya que ellos nacen en otra cultura, otras cosas, y las empresas están, y el marketing pues hace todo lo posible para entender eso, ¿no? Porque es parte de la cultura de donde todos los clientes van creciendo y aprendiendo cosas que a veces van a exigir a las empresas también que puedan tener más, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo descubrir qué es lo que realmente valora el cliente, Alex? Porque a veces depende, pero yo le doy lo mejor, pero entonces, al final, ¿qué más quiere? ¿No? A veces las empresas ya creo que agotan todas sus estrategias y ya dice, ¿qué más le doy a este cliente? ¿Cómo yo puedo realmente descubrir qué es lo que realmente valora pues, ese cliente, ¿no? ¿Qué es lo que más necesita? Mira, una vez nos contaron una historia, me acuerdo, en la universidad, ¿no? Era el cumpleaños del sobrino, ¿ya? De un sobrino. Decía, un tío llegó a casa y le dijo, mira, te invito al cumpleaños de mi hijito, todo, ¿no? Y el tío le dijo, ¿qué te gustaría que te compre por tu cumpleaños? ¿No? ¿Qué te gustaría que te compre por tu cumpleaños? Y eso fue la única pregunta que él hizo. El día del cumpleaños llegó toda la familia, carros, muñecos, superhéroes y todo. Y él había traído un regalo así de chiquitito. Llegó con ese regalo, tío, el niñito ahí, wow, dejó todos los regalos que les había costado caro y le gustó ese juguetito y eso fue todo. ¿Cómo yo descubro qué es lo que más le gusta a mi cliente? Es eso, preguntar, observar, investigar, entender. Cuando un cliente te dice, ¿por qué llega muy tarde? Ay, este cliente molestoso, dice, ¿no? Te está mandando un mensaje, te está diciendo que para este cliente, quizás te está comprando tu producto, no porque seas el mejor, sino porque quiere que le atiendan rápido, ¿no? Entonces, es muy clave poder entender esa parte. O sea, tu pregunta, todo se resume en entender al cliente para yo poder aumentar las ventas. Ok. ¿Qué tan importante entonces viene acá la parte también de escuchar a nuestros clientes? Que es otra parte, la escucha, ¿no? Porque a veces el cliente te va a venir, te va a decir esto, como tú dijiste, ¿no? Atenderle de repente en el momento, porque en el momento quizás que tú estás ocupado como agencia y el cliente te llama a esa hora, es porque ese momento ese cliente se desocupó, ¿no? Está más tranquilo, más lúcido para poder conversar, para que te cuente los problemas del día o para pedirte una orientación. Pero si tú de repente como agencia le dices, ay, no, hoy te estoy ocupado, ya cumplí mi hora, ya son más de las 8, no te puedo atender. Entonces, igual también es el cliente, ¿no? A veces te visita a la hora que él de repente dispone de tiempo, pero esa hora llega, contigo no puede conversar porque estás ocupado, estás en reuniones, no lo sé. También es una parte de donde él se pierde clientes, sí, ¿no? Porque alternativamente para él es el mejor momento, pero para ti no puede ser el mejor momento. Sí. Mira, hay una frase que a mí me encanta bastante que dice, el cliente te escribe cuando quiere y tú le respondes cuando él quiere. ¿Ya? O sea, el cliente responde cuando él quiere y cuando él puede, pero tú como empresario le tienes que responder en ese momento, ¿no? En ese momento. Es saber entender. Ahora, pero esto parece, o sea, saber escuchar, entender al cliente, investigación, me parece sencillo, pero a veces es complejo. Te voy a contar un caso que nos pasó en la agencia, ¿ya? Nos contrata un empresario, pero que no es el dueño y no es el administrador. Es como que la persona de confianza de este empresario y conoce de nuestros productos y servicios y me dice, mira, Alex, queremos trabajar contigo para esta empresa y yo conozco que eres bueno, todo, y lo que necesitamos es marketing, necesitamos hacer algo más grande de este negocio, necesitamos hacer una buena estrategia. Y yo sé que en eso es bueno. Le digo, gracias, vamos a trabajar. Entonces yo me saqué el sombrero de vendedor,
¿no? Y me puse el sombrero de estratega, ¿ya? Y me fui. Y no hablé con el dueño, sino ahí recién hablé con el administrador, ¿no? Y el administrador más o menos alineado a eso, sí, mira, necesitamos hacer una estrategia de marketing para este año, para el siguiente año, necesitamos ordenar todo, ¿ya? Entonces me gasté mucho tiempo en crear la estrategia, en crear el plan de marketing, la propuesta, la calendarización de la estrategia. Y dije, aquí secundario es los anuncios y los contenidos. Y cuando vino el dueño, no le gustaban los videos, no le gustaban los diseños, no quería hacer anuncios, le ofrecí página web porque la web nos va a ayudar a generar alcance, marca, no quería nada de eso. Pero eso me di cuenta después de 4 meses de trabajar más o menos. Y dejó de trabajar con nosotros. ¿Qué había pasado? El cliente estaba buscando una área de imagen institucional. La persona de confianza estaba buscando un mercadólogo y la administradora estaba buscando un consultor para que le ayude a ordenar todos sus procesos administrativos, ¿no? Entonces yo ahí cometí un error de hacerle caso a quien me contactó y no al que realmente al que da la plata, al que desembolsa, ¿no? Por eso es muy bueno saber escuchar, ¿no? Es muy bueno saber entender al cliente los mensajes que te da. Yo había publicado una vez en mis redes sociales y había dicho, a veces el cliente hoy por hoy ya no se queja. Simplemente deja de seguirte, deja de comprarte. Y ese es el cliente más difícil. Porque cuando te dice, mira, sabes que estás atendiendo mal, no me llegó a tiempo, no es lo que tú prometes, no cumples, es chévere porque te está retroalimentando. Pero ese cliente que te compra y se fue sin saber por qué, eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, cuando te llegan opiniones, sugerencias, quejas o reclamos, agradécelo, porque te está retroalimentando para que tú puedas mejorar. Pero cuando un cliente se va sin decirte nada, preocúpate. Ok, muy bien. Me he quedado concentrada en el ejemplo que estabas comentando sobre el desembolso, ¿no? Del dinero. Sí, A veces claro. damos prioridad a otro y no de repente, como El se dice, tomador al de- circo sí, del al dueño del circo. Sí. Ok, si hoy un emprendedor viniera a ti y te dice, mis ventas han bajado, ¿cuáles serían algunos consejos o qué es lo que tú le tendrías que decir que tendría que revisar quizás primero? No sé si son Es buena 2 o pregunta. 3, o sea, ¿cuál sería, no? Eso. Es buena pregunta. Es que no hay una sola respuesta. Claro. ¿Ya? O sea, mira, quiero aumentar mis ventas porque han bajado. Entonces, habría que hacer, aquí en marketing usamos bastante la metáfora del doctor. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer para que cuando tú te vas con un dolor de cabeza? Imagínate que tú vas a un doctor, le dices, doctor, tengo dolor de cabeza. Te mira y dices, un momentito. Agarra su lapicero, esto pase por favor a farmacia. Y tú dices, ¿qué? ¿Para ese venido? Para eso me está cobrando 80 soles la consulta, ni siquiera me preguntó qué tengo, por qué me duele, nada. Ni me revisó nada. Ni me revisó, me vio y me prescribió. No es así. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, vamos a hacer un diagnóstico. Un diagnóstico básico es unas cuantas preguntas. ¿Cuál es tu producto? ¿En qué etapa de proceso está? ¿Cómo está tu precio frente a la competencia? ¿Dónde lo estás vendiendo? ¿A qué tipo de clientes estás llegando? Entremos, si quieres, a la parte de publicidad. ¿Cómo estás avanzando en la publicidad? ¿Qué has hecho hasta el momento en publicidad, ¿no? ¿Cómo está tu equipo de ventas, ¿no? Dice un autor, investiga de repente la competencia, ¿no? De repente la competencia tiene contratos con el narcotráfico. Hasta eso influye, ¿no? Por eso Hasta está eso vendiendo influye más. para que venda más, porque claro, este tipo tiene plata, no tiene problemas de caja y entonces, ¿no? O sea, hay que hacer realmente, o sea, ¿qué hago para vender más? Hay que hacer un análisis de varias variables para poder entender qué podemos hacer más. Sí, pero no tengo todas las herramientas o el dinero para hacer un análisis, una investigación de mercados. Por lo menos entonces, si ya tienes un buen producto, comencemos con la publicidad, ¿no? Porque la publicidad trata de mostrar a tus productos, ¿no? La publicidad es una herramienta que hace que el resto sepa, entienda.
Y hablando un poco de esto de publicidad, yo siempre cuento una historia que me encanta. Y le digo, mira, yo crecí en el campo, en Tarapoto, en Cajamarca, ¿no? Y me crié gran parte de mi niñez con la abuela, ¿no? Y más o menos como que a las 10, 11 de la mañana, mientras estábamos desgranando las arvejas, desgranando el maíz, empezaba a carcarear una gallina. Y la abuelita decía, ya puso. esa gallina se está poniendo huevos y no sé dónde, síguelo, me decía, ¿no? Entonces yo me iba calladito llevando el sonido y encontraba una gallina con 10, 12 huevos. Wow. Decía, abuelita, Acá está la mina. acá la gallina ha puesto, ya encontré su nido. Dice, yo sabía, decía la abuelita, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo uno se entera que una gallina ha puesto huevos? Porque carcarea. Porque carcarea. Y hay gallinas mudas, ¿no? No dicen nada. No dicen, ponen su Te huevo das y en cuenta silencio. cuando ya y vienen de pronto con sus aparecen hijos. con pollitos. O cuando estás cultivando, estás limpiando la huerta, encuentras un nido ahí con varios huevitos. Yo digo, gallina que no carcarea, nadie se entera que ha puesto huevos. Emprendedor o empresario que no carcarea su negocio, nadie se entera que tienes un negocio, ¿no? Es necesario que yo como emprendedor carcaree. ¿Y qué significa carcarear? Hablar, difundir, conversar, publicidad, hablar, aprovechar en ese entorno de tu negocio. Yo uso una frase, siempre digo, a donde tú vayas, lleva tu negocio. Si estoy en la micro, mira, ¿sabes qué? Tengo un negocio de este rubro, hago estos servicios. Si estás con amigos, por si acaso yo vendo esto. Si te dan la oportunidad para hablar en público, habla de tu negocio. Mira, lo que tú acabas de decir, yo no sé cómo lo tomes, ¿no? O cómo tú puedes decir, pero hay algunos clientes que dicen, no, es que si ya hago publicidad, mi competencia me va a copiar, o ya vas a ver lo que vendo, entonces mejor lo hago nomás en secreto, en silencio. ¿Tú crees que eso está bueno? Mira, He escuchado a varios clientes que dicen así, sí, ¿no? Entonces, son dos rubros, Ajá. ¿ya? Son dos rubros que trabajan con nosotros, pero dice el licenciado, no quiero levantar mucho mucha polvo. novedad. Y yo sí me he dado cuenta como consultor, como agencia de marketing, que digo, me da ganas de dejar este negocio y hacerle la competencia a este cliente, porque el rubro es buenísimo. Y me doy cuenta y digo, wow, digo, mira, hay que hacer esto, lo otro. Me dice, tranquilo, no quiero hacer ruido, porque voy a despertar más el interés del resto. Hay dos muy buenos rubros en Juliaca, ¿ya? Acá está, ¿ya? Hay dos muy buenos rubros que está yendo así lento, progresivo. Y de pronto... Ya, pues si viene la competencia, por lo menos ya tiene la agencia y hacemos esto, y viene esto, y hacemos esto, y siempre tenemos que estar liderando hacia arriba. Sí, esa es otra parte, ¿no? Yo te comento esto, porque sí, en las reuniones, a veces en las visitas que hacemos, algunos dicen eso, ¿no? Entonces, no. Bueno, es su forma de pensar, pero desde el punto de vista de marketing, creo yo, en los negocios, hay que mantenernos, ¿no? Hay que seguir al día, adelante, porque los clientes de una u otra forma están buscando y de repente tú les das la solución, la respuesta a lo que ellos están esperando. ¿De dónde lo sacaron? De una publicidad que de repente acabas de hacer o porque te vieron a ti como médico, como dueño del negocio, en vivo, ¿no? O en tu página, en tu publicidad. Muy bien, vamos ya, Alex, casi terminando esta primera parte. Ya los chicos nos están ya diciendo, ya es 5 tiempo. minutos. 5 minutos más. Ya. ¿Qué recomendarías tú para un negocio que tiene poco presupuesto para marketing? O sea, yo Ajá. quiero hacer eso, ¿no? Llegan a la agencia, pero no tengo el presupuesto para hacer. ¿Cuál sería tu consejo? Mira, si tienes poco presupuesto, pero tienes mucho tiempo, llévate un curso de publicidad digital. Un cursito en YouTube, si quieres, de 1 hora de cómo hacer anuncios en Facebook. Eso te va a abrir las puertas un montón. O sea, vas a reemplazar el servicio que en parte te hace una agencia de marketing. Porque ahora lo que necesitas es un celular, una red social y saber hacer anuncios. Eso es todo, ¿no? En la parte de publicidad. Llévate un curso de publicidad digital. Es muy barato, es muy sencillo poder hacer campañas publicitarias y eso por lo menos has avanzado en la primera parte de que el mundo, tus clientes, sepas que existes. De hecho, ese es el primer objetivo o actividad que hay que hacer cuando abrimos un negocio. Antes de las ventas, el primer trabajo es
que el mundo sepa que existo. Ok, Alex, hemos tocado algo de 6 puntos principales, ¿no? Primero, identificar el mercado, las variables internas, las externas que pueden haber en un negocio, cómo dar una buena atención al cliente, la diferencia entre marketing y ventas, y también hemos visto el cliente ideal, ¿no? Que hemos tocado en este pequeño podcast que nos ha tomado más o menos algo de 40 minutos. Ahora, en resumen, Alex, yo te hago esta pregunta para terminar ya. ¿Cuál sería la fórmula más simple si un cliente viene y te dice, quiero vender más? ¿Cuál sería esa fórmula para poder vender más? De todo lo que nos has hablado, ¿no? Porque han sido muchas cosas que hemos... Claro. ¿Ya? Primero, desarrolla un buen producto de acuerdo a la necesidad del mercado. No el producto que tú sabes hacer. Normalmente los negocios es, soy 20 años de panadero, soy 20 años de carpintero trabajando para una empresa, soy 20 años como ingeniero de sistemas y como eso sé hacer, salgo a hacer mi negocio. No. Primero, identifica un entorno afuera, qué necesidad y realiza un buen producto. Segundo, analiza tu competencia. ¿Qué está haciendo la competencia que tú puedes hacerlo igual o mejor? Y tercero, invierte en publicidad con un equipo de ventas. Con eso despegamos. Muy bien, muchas gracias, Alex. Entonces, hemos conocido este tema muy importante, algunas cositas más, ¿no? Que Alex nos puede compartir. Gracias de verdad, Alex, porque las experiencias que tú vives en la agencia día a día con diferentes rubros de clientes, bueno, son únicas, ¿no? Y que eso se comparte, lo compartimos en esta mañana con ustedes. Y bueno, esperamos estar en otros podcasts más, ¿no? Yo creo que compartiendo otros temas, ¿no? Porque me imagino que las experiencias que tú vives, o sea, son diferentes, lo que cada cliente que te comparte, o problemas que tú ves cada día qué hacer para que ese cliente venda más. Entonces, vamos a estar, ¿no? Desde luego que sí, en otros vivos más, para poder seguir compartiendo de estos temas, de lo que son marketing y ventas, emprendimientos, y de repente también compartiendo un poquito más de otras experiencias que se ha ido viviendo como propias, ¿no? De la agencia, ¿sí? Súper. No, si de repente están viendo el video grabado o en vivo y nos dejan abajo sus comentarios de qué tema gustaría que podamos hablar. Nos ayudaría muchísimo. Claro, ¿no? y el siguiente episodio hablamos de ese tema, nos enfocamos en ello. Ok, entonces, Súper. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias, Elisa, por la entrevista. Igualmente, y vamos Alex, avanzando. gracias también a ti por estar acá en esta mañana con nosotros. Muy bien.